Amigas, amigos, estamos un miércoles más en estos encuentros y quiero plantear una pregunta y ponerla ahí sobre la mesa en nuestra reflexión. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Que te contraten, tener un salario fijo y que sea para toda la vida? ¿O vivir de tus propios recursos, hacer aquello que de verdad te interesa, que te parece importante, ya sea en forma de emprendimiento como empresario o como empresaria, o bien en forma como autónomo de sacar adelante lo que tú consideres, tanto en el mundo del arte, como escritor, como escritora, como pintor, como pintora, como músico, música, o bien en el área de investigación o en el área del desarrollo tecnológico, de asistencia, en cualquier área. La cuestión, insisto, es esta. Es preferible tener un trabajo por el que te están pagando, aunque no sea lo que a ti te gusta, aunque no sea lo que a ti te realiza como persona, o prefieres dedicar los esfuerzos de tu vida y obtener por ellos, por supuesto, una justa compensación, pero desde aquello que tú puedes dar y ofrecer a otras personas, al sistema o a las empresas o a los grupos que sea, como un beneficio que sea valorable y que por eso obtengas una compensación. Puede ser un libro, una novela, puede ser un texto eh, como artículos, puede ser también un ensayo, o puede ser una obra musical, o puede ser una canción, puede ser muchas cosas, pero siempre la clave está en esto. ¿Prefieres hipotecar tu vida para que alguien te garantice el desarrollo de o la satisfacción de sus necesidades a través de un salario, o crees que es más importante arriesgarte a asumir la incertidumbre con el compromiso de, a través de tu creatividad, de tu investigación, de tus conocimientos, poder hacer algo que te permita vivir de una manera más sencilla, o pues como millonario, como millonaria, ¿no? No es cuestión de la cantidad, sino del hecho. Tienes una orientación humana hacia compartir tus frutos y ganarte la vida desde el desarrollo de los frutos que son auténticamente tuyos, o prefieres pues enajenar esos frutos, es decir, trabajar para otras personas haciendo lo que a otras personas les parece interesante y que te paguen un salario correspondiente por eso. Bueno, pues ahí dejo la pregunta encima de la mesa y ahora tendremos una entrevista y veremos cómo desde distintas perspectivas, pues distintas personas también lo afrontan. Seguiremos en estos procesos y pensando y viendo cuál sería la mejor intención o mejor eh, orientación para cada persona. No siempre está claro que lo que funcionaba hasta este momento, y pues no sé, cuando yo era niño estaba muy claro que lo importante era tener un trabajo para toda la vida y si puede ser de funcionario, pues mejor. Pero ¿eso es realmente el futuro? ¿Realmente nos podemos ya permitir tener esas ideas? ¿O hay que ir cambiando nuestra mentalidad porque el futuro va a empezar a exigirnos ya, o ya comenzó hace un tiempo, a exigirnos otras cosas? No precariedad laboral, no, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de no vender tu esfuerzo, no vender tu trabajo, sino de ganar dinero con aquello, o ganarte la vida, o poder subsistir con aquello que puede ofrecer frutos a la sociedad. Y por otra parte, si lo hacemos así, a través de cualquiera de las actividades humanas, eso nos permite realizarnos como personas, o pues en lugar de realizarnos como personas y buscar la felicidad, simplemente nos conformamos con sobrevivir. Bien, pues no insisto más. Creo que la cuestión está clara y que cada uno debe reflexionar sobre cuál es su orientación, pero actualizada. Lo que antes funcionaba, hoy en día ya no funciona igual. Bueno, Michael, pues encantado de conocerte Igualmente. y cuéntanos tu historia, porque me parece que incluso desde el nombre mismo, ¿no? Pues mira, el nombre que me lo preguntan muchas veces
viene del año 1991, que ese fue el año en que murió Freddie Mercury. A mí Queen era un grupo musical que me gustaba mucho y justo estaba yo en una clase de química y tenía una tabla de elementos químicos en latín. Justo al lado del mercurium está el thallium, con lo cual dije yo Freddie Mercury, Michael Thallium, y así se quedó primero como seudónimo y luego lo registré como nombre profesional, y ese ha sido mi nombre desde el año 91, que es decir, tengo 51 años, pues echa cuentas, tengo más años con Michael que con mi nombre español, que es Miguel Ángel. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y a qué es a lo que te dedicas? Porque creo que en un momento de tu vida diste un cambio y te hiciste más rebelde o te saliste... Bueno, a ver, me he dedicado a muchas cosas en mi vida. Todas ellas lo que tenían en común han sido, por una parte, los idiomas, la música o el artisteo, vamos a decirlo así, y literatura. Hubo un tiempo que estuve trabajando en barcos, como director de hotel en barcos, luego también haciendo animación turística anteriormente. Luego también había trabajado en hoteles. Yo venía de la parte comercial de los hoteles. Y en 2008, que regresé a España, estuve un periodo de tiempo fuera de España, lo que quería pues era, dije, venía además justo de Nueva Caledonia, en Oceanía, que era 2008 era el año en que aquí se hablaba de crisis. Yo cuando llegué aquí, la palabra crisis para mí era nueva, porque en Oceanía no se hablaba de crisis en absoluto. Bueno, es que ni se hablaba de Europa, o sea, Europa no existía. Y mi idea era pues montármelo por mi cuenta. Creí que me iba a comer del mundo aquí en España, pero no ha sido así. Las cosas hay que trabajárselas. Y empecé aquí en España haciendo coaching. Estuve un tiempo haciendo coaching, luego lo combiné con la enseñanza de idiomas en empresas, principalmente de ingeniería, de inglés y alemán, y siempre estaba detrás la parte de crítica musical, que hacía en revistas, y lo combinaba también con la literatura. Yo escribo, y la única forma que yo tenía de combinar todas esas cosas y ejercerlas era inventarme una profesión, porque normalmente en un puesto de trabajo al uso puedes desarrollar ciertas facetas, pero está todo muy limitado. Claro. Y esa es la razón por la que decidí también en su momento crear un concepto que yo llamo etimología, que es una palabra inventada, y en el que englobo la parte de, digamos, formación, coaching con idiomas, representación artística también de artistas musicales y literatura. Muy bien, muy bien. Y bueno, he visto que tienes una novela, pero no sé si tienes más. He publicado una novela solamente. Ahora estoy escribiendo otra novela y tengo un encargo de un ensayo literario. Pero vamos, esta novela que estoy escribiendo me va a llevar más tiempo, supongo. Eso es por lo que llevo, le tengo que dedicar bastante más tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo te va con la literatura? Bueno, la literatura es como ha sido siempre, es un arte o un oficio, vamos a decirlo así, minoritario. ¿A qué me refiero? Que hay grandes escritores consagrados, por supuesto, que todo el mundo conoce, y luego hay muchos escritores que intentan buscarse un hueco en el mundo de la literatura, y vivir de ello es difícil, porque siempre estaba en la eterna discusión. Yo hablo con muchos escritores, tengo bastantes amigos escritores. Hay una literatura que vamos a llamar A y una literatura B. Literatura A, que yo digo que es muy minoritaria, que muy poca gente lee ese tipo de literatura, y luego la literatura B, que es la mayoritaria y de masas. No voy a entrar a valorar si es mejor o peor, yo soy de literatura A. Ya. Me parece bien, y sobre todo pues que esté encima de la mesa esa apuesta, porque yo creo que aunque ya hay mucha gente que escribe, pero habría muchísimos más que les encantaría dedicarse a escribir si tuvieran valor suficiente. Exacto, porque es una cuestión de
de valor. Tú también escribes, y cuando tú te enfrentas a iba a decir un folio en blanco, ya como se escribe en ordenador, te enfrentas a la pantalla en blanco, resulta a veces muy difícil conseguir algo que tenga valor literario. Yo, por ejemplo, todas las semanas escribo un artículo para una revista de filosofía, entonces eso te obliga siempre a sentarte todas las semanas a escribir algo para ese día. Y a veces uno piensa, bueno, ¿sobre qué escribo y a quién le puede interesar? Siempre procuro que lo que escribo tenga cierto toque literario. A veces no lo consigo, pero también soy muy consciente de que ese toque literario es lo que hace que su lectura sea minoritaria, porque no escribo ni sobre temas que están de moda, ni sobre personas que están de moda. Bueno, de todas formas, hay muchísimos profesores universitarios que escriben de forma minoritaria, ¿no? Y bueno, hay de todo, pero lo más importante yo creo que es que tú seas coherente contigo, es decir, que escribas lo que tú quieres escribir, lo que tú quieres transmitir. Luego llegará o no, o encontrarás a los lectores, lectoras adecuados, pero lo importante es ser coherente, no venderse, ¿no? Exacto. Y eso es lo difícil. Respecto a lo que dices tú, por ejemplo, de los profesores, que hay muchos profesores universitarios que escriben, tengo una anécdota que me pasó hace apenas un poco más de una semana. Estuve en la presentación de un libro y uno de los que presentaba el libro de José Ramón Ripoll, que se titula La música del verbo, era un tal, y digo un tal porque yo no lo conocía de nada, nunca había oído hablar de él, de apellido Talens, Genaro Talens, que es un señor que para mí era un nombre. Y como yo tengo un amigo, escritor, que se llama Emilio Pascual es un hombre que tiene una mente y una memoria prodigiosa y, vamos, excepcional. Entonces le dije que iba a ir a la presentación y me dijo que él no podía, pero que saludase al tal Genaro Talens, de quien yo jamás antes había oído hablar. Resulta que estoy allí en la presentación y, bueno, efectivamente le saludo, y hablando con él pues descubro un montón de cosas, y luego ya a posteriori pues empecé a indagar en lo que había hecho en su vida el tal Genaro Talens, y resulta que él había sido el que sucedió en la cátedra de literatura comparada en la Universidad de Ginebra a George Steiner, que es uno de los otros a los que yo admiro. Y Genaro tiene una obra poética increíble desde hace un montón de años. Y yo en mi vida había oído hablar de él y jamás había leído nada de él. Y una de las cosas que me he propuesto es leer cosas. Eso viene al libro de lo que decías tú, de que hay profesores, él es profesor universitario, que han escrito mucho y, por lo menos para mí, Genaro Talens había pasado completamente inadvertido. Claro. Suele ocurrir, porque a veces incluso las editoriales se interesan por los profesores universitarios que tienen la idea de que van a vender a sus alumnos, pero claro, lo que venden a sus alumnos son los libros de texto. Exacto. Luego está, claro, también hemos en literatura, lo que has dicho tú, están los libros de texto, que esos, pues, por una cuestión de obligación académica los tienes que leer, o por lo menos comprar para hacer que los lees y estudias. Luego, digamos, la literatura, vamos a llamarla así en rasgos generales, literatura de adultos y literatura juvenil e infantil. Muchos escritores con quienes he hablado, todos te dicen que se dedican a la novela y se han dedicado a lo mejor a escribir literatura infantil o juvenil. Todos te dicen que económicamente lo que más satisfacción les ha dado es literatura juvenil, más que ninguna otra. Se compran más libros para gente joven y niñas. Sí, suele ocurrir. Mi hija se dedica a ilustración infantil. Ha trabajado en muchas editoriales inglesas, norteamericanas, y ahora también en España, ¿no? Pero
ella quiere estar también en el mundo de adultos, pero sin embargo, claro, donde le llaman, ella está escribiendo ahora pues literatura más de adultos, porque es donde quiere situarse. Ha publicado 5 libros ilustrados y es otro mundo, pero evidentemente los niños son muy agradecidos, también en el teatro. Sí, sí. Fíjate, yo he estado también haciendo incursiones en el teatro, ¿no? Y es más fácil vivir del teatro cuando te dedicas al teatro infantil, aunque parezca mentira, que cuando te dedicas al teatro de adultos. A no ser que, claro, ya seas Alguien consagrado, sí. claro, claro, pero es así. Hay unas peculiaridades sobre... Y aún así, aún siendo relativamente consagrado, también cuesta mucho mantenerse. Yo conozco el caso de una actriz que está, no de moda, pero sí que estaba muy valorada últimamente. Yo no tengo trato personal con ella, pero una amiga mía sí. Y coincidimos el otro día en un concierto y le contaba a mi amiga que a pesar de todos los reconocimientos que tiene y todo eso, tiene que estar luchando cada cosa que hace. Es que, y además con las mujeres todavía yo creo que a pesar del feminismo, la edad sigue marcando. Exacto. Entonces, las actrices que a los 20 años fueron muy famosas, porque conozco algunas, ¿no? Que estaban en los teatros y a los 40 años, Exacto, ya los mismos que les contrataban las dejan de lado. Si te has perdido o has estado fuera del mundillo un tiempo, es difícil volver. Exacto. Y eso que dices de la edad, que en ciertos ámbitos es algo que muy marcado, porque normalmente, por ejemplo, en cine y en teatro se busca gente joven, incluso en la música. Lo que está de moda es la gente joven, tanto en la música que llamamos pop rock como en la música clásica, aunque es verdad que en la música clásica hay ciertos intérpretes que ya llevan muchos años y que tienen mucho prestigio, pero siempre a quien se suele dar la oportunidad es al joven. Y en el ámbito laboral ocurre lo mismo. Cuando llegas a cierta edad, es un poco como que se ha acabado. Hay que dar paso a la nueva generación. Bueno, yo creo que hay otro aspecto. Y además creo que está bien, en cierta forma, porque se ha idealizado mucho lo de trabajar y tener un sueldo fijo para una empresa, ¿no? Entonces, cuando llegas a una edad, en la empresa estás como ya rémora, pero quizás es el momento de hacerte empresario, es decir, hacerte cargo de tu propia vida y florecer por tu cuenta, ¿no? Que no es fácil, pero yo lo recomendaría, que todo el mundo alguna vez sepa lo que es conseguir dinero con aquello que te gusta. Eso es, no es fácil. No, también ha sido como mi consigna toda la vida, ¿no? Y bueno, pues incluso una vez hablando con amigos que estaban en torno de empresas grandes y tal, pues yo les mostraba, ¿no? mi motivación para hacer lo que hacía. También estuve impartiendo cursos de empresa y sigo haciendo de vez en cuando en otros países también. Y uno de ellos me decía, tú es que tuviste la suerte de que te echaron pronto, porque ahí es donde necesitas poner la carne en el asador y desarrollarte. Y para mí dejó de ser un ideal lo de trabajar en una empresa. He trabajado en algunas, pero me aburro. Es que el reto está en hacer lo que te gusta, hacerlo florecer y venderlo. Exacto. Lo cual, claro que no es fácil. No es fácil, ¿no? Hay que trabajárselo mucho. Obviamente. Pero yo creo que eso es lo que dignifica el trabajo. Sí. Porque estás trabajando realmente de tus frutos. O sea, estás ganándote la vida con el sudor de tu frente. Cierto. Y una de las ventajas que tiene eso es que te permite, para lo bueno y para lo malo, porque tienes que ser muy disciplinado, te permite desarrollar más que nunca tu faceta personal. ¿Por qué? Porque es muy, o por lo menos en mi caso es muy difícil distinguir entre lo que es profesional y es personal. Porque mucho de mi vida personal es profesional. Está implicada, sí. Y eso pues hace que uno tenga pues su propia... Claro.
Claro, como dices, pues eso puede tener un hándicap, tiene su dificultad, pero también yo creo que tiene su valor, porque estamos implicados personalmente en el trabajo. O sea, no es que estemos haciendo cosas y luego cortamos y nos vamos a casa. No, para mí, incluso ya para mí es como una forma de vida, ¿no? Yo estoy escribiendo o estoy pensando o estructurando un curso o planteando cosas, ¿no? O vídeos o cualquier cosa, ¿no? Y sueño con ello y desde ahí tengo ideas y ese es mi mundo, ¿no? Y eso me mantiene vivo. Si estuviera ganando posiblemente más dinero en una empresa, contratado y haciendo lo mismo, a lo mejor no sería tan divertido, o sea, no sería tan motivador. Probablemente no. Yo la experiencia que he tenido cuando, por así decirlo, he sido asalariado, pues llega un momento en el que todo puesto en el que empiezas pues tiene una fase de aprendizaje que puede resultar muy atractiva porque estás aprendiendo. Pero en el momento en que ya has aprendido todo lo que tienes que aprender, se convierte en algo monótono. Sí. Y mi tolerancia a la monotonía es muy baja. Claro, claro, ahí está la cuestión. Yo estuve en una empresa en la que empecé sin nada, aprendiendo, ¿no? Pero destaqué rápidamente y empecé a ganar dinero. Y fíjate, empecé a preocuparme por el hecho de que me faltara esos ingresos, y ahí es cuando decidí que tenía que dejarlo, porque ahí es cuando me empezaba a convertir en esclavo. Y entonces justamente cuando estás en la cresta de la ola, pues eso, para mí fue el momento de salir y hacer otras cosas que fueran más conmigo. Yo en esa etapa también me divertí, conseguí todo eran retos, ¿no? Y cuando conseguí ya todos los retos previos, pues ya, ¿qué más quedaba? Repetir. Exacto. ¿Y cuál es tu reto ahora? Mi reto ahora, bueno, estoy con proyectos en Estados Unidos y México fundamentalmente. Y lo que quiero es cambiar el mundo, pero no a lo grande, sino a lo pequeño. Porque creo que el mundo se cambia a lo pequeño, es decir, desde las personas. Entonces es potenciar lo humano, potenciar la humanidad, tanto en la literatura o a través de la literatura. No pretendo hacer gran literatura, sino escribo novelas, tengo bastantes novelas escritas, publicadas y inéditas, pero lo que quiero es transmitir cosas a través de los ensayos divulgativos que también tengo, ¿no? Transmitir cosas que puedan ser de utilidad para la gente y le despierten su lado humano. Especialmente ahora que está la amenaza de la inteligencia artificial, ¿no? Exacto, que ese es un tema también que a mí me resulta muy interesante. Yo no veo la inteligencia artificial, para mí, personalmente, no es una amenaza. No, claro. Pero sí que veo que puede ser una amenaza para otras personas. Exactamente, precisamente para los que están asalariados y cumple con unas tareas que son fácilmente programables. Pues ahí, evidentemente, por una cuestión de costos, pues, las empresas miran los costos, pues muchos pueden ser barridos. Pero yo creo que uno de los principales problemas que vamos a tener con esto de la inteligencia artificial es el saber discernir qué es verdad o qué es realidad y qué es virtual. Eso va a ser un tema es que muy ahí interesante. la realidad ya es compleja y se va a multiplicar por 1000 o por millones en su nivel de complejidad. Y eso, pues, no sé, a lo mejor tiene que ver con eso que decían del fin del mundo, de que la gente que no esté preparada, bueno, no sé, porque de repente lo pienso y digo, pero qué cosas más curiosas, porque realmente quien no esté muy centrado ante ese despliegue de alternativas que la sociedad o el mundo, a través de la informática o el mundo cuántico, por ejemplo, ¿no? Nos va a trasladar, pues para mucha gente va a ser desquiciante. Lamentablemente sí, y vamos a ver qué ocurre con las personas jóvenes. Cuando digo jóvenes me refiero a los niños que ahora tienen 6, 7, 8, 9, 10 años y que dentro de 10 años tendrán 20 o dentro de 20 tendrán 30. Porque, a ver, esto ya es entrar en el terreno de las conjeturas. Hay algo que ha sido históricamente esencial o inherente al ser humano, y es la memoria. De hecho, cuando pierdes la memoria, pierdes la personalidad. Claro, tenemos el Alzheimer, sigue siendo un ser vivo, pero como tu persona ha desaparecido por completo. En la historia de la humanidad, la memoria del ser humano, de la persona,
ha estado siempre muy presente. Apareció en su momento la imprenta, luego muchos siglos después aparecen los medios audiovisuales, ahora ya todo se hace con ordenador. Tienes un problema, consultas en el móvil Google Claro. o sea, no tienes la necesidad de memorizar. Y no estoy diciendo que memorizarte la lista de los Reyes Godos sea útil. Ya. Lo que estoy diciendo es que la falta de ejercitación de la memoria, eso va a tener una serie de consecuencias que, en mi opinión, van a ser negativas para las personas que han ya nacido con todo esto de la inteligencia artificial, los móviles, que son unos ordenadores potentísimos. ¿Qué ocurrirá? Evidentemente es un cambio grandísimo, un salto el que se va a dar y veremos qué pasa, ¿no? Porque pueden pasar muchísimas cosas. Algunos tratan de quitarle hierro al asunto, ¿no? Como que la ciencia siempre está al servicio, pero no es tan cierto, porque la ciencia, yo creo, o los científicos reales, yo creo que sí están al servicio de la humanidad, pero quienes pagan a los científicos, quienes pagan las investigaciones, esos están en función de sacar rédito a su inversión. Y esa es otra historia. Y como para muestra sirve un botón, pues quiero presentarte en este apartado de libros, pues mi novela Desconcierto. Y ahí en la novela, aparte de ser mi fruto, pues estos 4 tomos que desarrollé en el 2020, el fruto de esta reflexión, de todo este proceso que busco transmitir ideas, conocimiento, propuestas, y al mismo tiempo abrir horizontes hacia el entretenimiento y el bienestar personal, pues además de esto también entre los contenidos se están planteando estos mismos temas. El ser artista, no ser artista, cómo desarrollarlo, qué posibilidades hay, estar al servicio de la tecnología o no, estar creando tecnología o no, y cómo esto nos está afectando ya en nuestra vida. Bien, pues ahí queda. Y no solo la tecnología, bueno, también está el tema de salud de fondo, pero puedes encontrar mi novela Desconcierto, estos 4 tomos, a través de mi página de Amazon, que aparece aquí. Sobre todo está esta cuestión, ser humano plenamente desde nuestra coherencia para dar nuestros mejores frutos. Esto es de lo que se trata en esta novela y cuáles son las posibilidades de desarrollo desde distintas perspectivas, distintas personas, distintas formas culturales, distintos países, distintas obras que pueden ayudarnos en este proceso. Espero que disfrutes de la novela y que pues con su lectura puedas abrir nuevas puertas, no solo para pasar un tiempo agradable, más o menos, sino para tu propio desarrollo personal y profesional. Bien, y con respecto al apartado de cursos, pues si tú quieres desarrollarte con tus propias alternativas creativas, desarrollando lo que para ti es verdaderamente importante, lo que son tus sueños, pues entonces te ofrezco, dentro de la página de Método Benedí, te ofrezco una serie de posibilidades para que primero seas coherente contigo, descubras tu grado de coherencia en los cursos de valores y coherencia, descubras tus valores, descubras tus posibilidades también a través de las inteligencias múltiples, sondeo de inteligencias múltiples, y luego, una vez que ya hayas encontrado cuál es la vía de desarrollo para tu persona de forma coherente, pues entonces ponerte a ello, buscar una aplicación práctica y aquí también pues de forma creativa, a través de la literatura o de otras modalidades, también puedo orientarte en forma de coaching, en forma de asesoramiento personal o bien a través de una formación a lo largo de un tiempo que te permita tener una perspectiva clara para cómo desarrollar tus habilidades y poder vivir de ello. Pues nada, un saludo y seguimos en contacto en estos encuentros de los miércoles.